En los videos anteriores definimos las principales funciones trigonométricas y aprendimos cómo resolver algunas ecuaciones. En este video analizaremos con más profundidad la función seno y presentaremos su gráfico. Recordemos lo visto hasta el momento. En la circunferencia trigonométrica con centro en O, consideramos un punto P que se mueve libremente haciendo que la semirrecta OP forme un ángulo orientado alfa. Definimos el seno de alfa como la ordenada de P y el coseno de alfa como la abscisa de P. De la definición surge inmediatamente que el seno y el coseno toman todos los valores entre -1 y 1. Tanto el seno como el coseno. También que el seno tomará valores positivos en los dos primeros cuadrantes y negativos en el tercero y el cuarto. Mientras que el coseno será positivo en el primero y en el cuarto cuadrante y negativo en el segundo y en el tercero. También vimos cómo calcular los valores de seno y coseno de algunos ángulos particulares. Primero, los ángulos que corresponden a las intersecciones de la circunferencia con los ejes. Estos son los ángulos de 0 grados, de pi sobre 2, de pi y de 3 medios de pi. Luego, cómo calcular los valores exactos de algunos ángulos significativos del primer cuadrante, como pi sobre 6, pi sobre 4 y pi sobre 3. Y por último, vimos que la simetría de la circunferencia con respecto a los ejes coordenados nos permiten conocer valores del seno y coseno del segundo, tercer y cuarto cuadrante a partir de los valores conocidos del primero. Así, para el ángulo de amplitud pi sobre 6, podemos armar un triángulo en el primer cuadrante y 3 triángulos congruentes por simetría en los otros 3 cuadrantes. Por lo tanto, los valores del seno de los 4 ángulos correspondientes son iguales en valor absoluto al valor del seno del primer cuadrante, que es un medio. El signo, en cada caso, dependerá del cuadrante. Lo mismo podemos decir del coseno, cuyo valor absoluto será raíz de 3 sobre 2. Tenemos entonces los valores del seno y coseno de los ángulos de amplitud 5 sextos de pi, 7 sextos de pi y 11 sextos de pi. Lo mismo podemos hacer en el caso del ángulo de amplitud pi sobre 4. De ahí pudimos deducir los valores de los ángulos de 3 cuartos de pi, de 5 cuartos de pi y de 7 cuartos de pi. Y también, a partir de los valores del seno y coseno del ángulo de amplitud pi sobre 3, podemos obtener los de los ángulos de amplitud 2 tercios de pi, 4 tercios de pi y 5 tercios de pi. Tenemos entonces algunos valores para empezar un primer estudio de estas funciones. Como dijimos al presentar este video, nos vamos a enfocar en la función seno. Notemos que entre los valores que conocemos, contamos con algunos ángulos que corresponden a los valores máximos y mínimos que toma la función y otros que corresponden a las raíces. Y decimos que tenemos algunos porque, como comentamos en videos anteriores, hay infinitos ángulos que corresponden al mismo punto P. Así, por ejemplo, el seno tomará valor 0 para los ángulos que correspondan a los puntos P sub 1, 1, 0 y P sub 2, menos 1, 0. El primero de los puntos lo obtenemos, por ejemplo, para los ángulos de amplitud 0, 2pi, 4pi, 6pi, etc. También, por supuesto, girando, obteniendo el ángulo en sentido horario, menos 2pi, menos 4pi, etc. Mientras que el segundo de los valores lo vamos a obtener, el segundo 0 lo obtenemos para ángulos de amplitud menos 3pi, menos pi, pi, etc. 3pi, 5pi, etc. Utilizando la notación presentada en videos anteriores, podemos escribir todos los ángulos que tengan como lado terminal el segmento OP1 de la forma 2kpi, siendo k un número entero. ¿Qué es esto? Recordemos. Bueno, para cada valor entero de k, tengo un ángulo que es 0 del seno. Por ejemplo, si k vale 0, me queda 0, porque 2 por 0 por pi es 0. Si k vale 1 es 2pi, si k vale 2 es 4pi, si k vale 3 es 3pi, si k vale menos 1 es menos 2pi, si k vale menos 2 es menos 4pi, etc. Todos esos casos, como vimos recién, corresponden a un 0 del seno. El segundo de los
de los puntos, los ángulos que tienen lado terminal OP2, serán de la forma pi más 2kpi. De nuevo, es pi más 0, pi más 2pi, pi más 3pi, pi más 4pi, pi más 6pi, y para valores de k negativo también, es decir, pi menos 2pi, pi menos 4pi, etc. Esto dan un conjunto de infinitos ángulos para los cuales la función seno vale 0. Todos los ángulos para los cuales el seno vale 0, es decir, el conjunto de ceros de la función seno, serán entonces estos, es decir, son todos los números que cumplen las dos condiciones que vimos recién. Notemos que a la conclusión que llegamos, que quizás resulte obvia, si jugamos un poco con la circunferencia trigonométrica, es que todos los ceros del seno se obtienen partiendo, por ejemplo, de la medida de alfa igual 0 y sumándole un múltiplo entero de pi a ese valor. Con esta idea podemos simplificar la notación del conjunto anterior de esta manera. Es decir, en vez de escribirlo como dos condiciones, lo que estamos diciendo es, bueno, obtenemos un 0 cada pi, partiendo de 0, o de pi, o de menos pi, cada pi. Voy a tener en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi, y también en menos pi, en menos 2pi, etc. En esta última parte, lo único que hicimos es utilizar una notación conveniente para expresar los infinitos valores de alfa para los cuales el seno vale 0. Quizás es un buen momento para que pares el video y te asegures que la notación te resulta clara. Veamos ahora qué sucede con los máximos y los mínimos de la función. La función seno tomará el valor de 1 únicamente para los ángulos que se correspondan con el punto 0, 1. Por ejemplo, menos 7 medios de pi, menos 3 medios de pi, pi sobre 2, 5 medios de pi, 9 medios de pi, etc. Usando las ideas que usamos para obtener los ceros, todos los máximos los podemos obtener partiendo, por ejemplo, del ángulo de amplitud pi sobre 2, el que marcamos acá en amarillo, y sumándole un múltiplo entero de 2pi. Es decir, los máximos de la función serán todos de la forma pi sobre 2 más un múltiplo entero de 2pi. Los mínimos, por su parte, corresponderán a los ángulos para los cuales el punto es el 0 menos 1. Estos ángulos los obtenemos siguiendo las ideas anteriores, tomando, por ejemplo, 3 medios de pi y sumándole otra vez un múltiplo entero de 2pi. Así obtenemos esto, ¿no? Menos 5 medios de pi, menos pi sobre 2, 3 medios de pi, 7 medios de pi, etc. Es decir, todos los mínimos tendrán la forma 3 medios de pi más una cantidad entera de vueltas, para un lado o para el otro. Así, tenemos el conjunto de ceros y los ángulos que corresponden a los valores máximos y mínimos de la función seno. Veamos cómo podemos armar el gráfico a partir de lo que sabemos. Bien. Vamos a empezar por construir un par de ejes cartesianos. Como nuestra variable independiente representa ángulos expresados en radianes, y estos son números reales, marcaremos en el eje horizontal a pi como unidad, en este caso marcamos a pi, y la subdividiremos convenientemente de acuerdo con los valores que calculamos. Nos podemos preguntar ahora, ¿para qué valores está definida esta función? Bueno, sabemos que para cualquier ángulo que determinemos moviendo p libremente, por la circunferencia, el seno está perfectamente definido. Y como expresamos los ángulos en radianes, significa que la función está definida, la función seno está definida para todos los números reales. Vamos ahora a desplazar p por la circunferencia y registrar la correspondencia entre cada ángulo, representado en el eje horizontal, con su seno, representado en el eje vertical.
Es decir, ahora vamos a ver cómo, a medida que P va tomando los diferentes valores, va moviéndose por la circunferencia, vamos teniendo diferentes ángulos. Ese ángulo alfa lo representamos en el eje horizontal y tenemos asociado un seno. De manera tal que esta aproximación que estamos haciendo nos muestra cómo será el gráfico dentro de un giro. Ahí va. Y ahí tenemos una buena cantidad de valores para tener una idea cómo es la función. Podemos incluso presentar los valores calculados en la tabla hace un momento y ver cómo se corresponden con los puntos de la gráfica. ¿Sí? Esta es la tabla que habíamos visto recién. En este caso solo vemos la gráfica para ángulos en un giro. Pero ya vimos que a partir de 2pi, el punto P volverá a hacer el mismo recorrido dentro de la circunferencia y por lo tanto la gráfica entre 2pi y 4pi, por ejemplo, será idéntica a la que vemos. Y lo mismo podemos decir si movemos P en el sentido horario. Para valores entre menos 2pi y 0, la gráfica también deberá ser idéntica. Para terminar, vamos a un paso más allá y presentemos la función seno en R. O, bueno, por lo menos para valores más allá de un giro. Esta curva tiene como nombre sinusoide, se llama sinusoide. Como anticipamos, la curva repite un patrón en el intervalo 0,2pi a izquierda y derecha. Ahí sería esto. Este es el gráfico que vimos antes en otra escala. En realidad este intervalo que estamos considerando es arbitrario. Podemos ver que si desplazamos este rectángulo, bueno, la curva repite cualquier intervalo de longitud 2pi. Es decir, podemos pensar que esta sinusoide está formada por infinitas repeticiones de esta curva, en lugar de la que partimos, que era esta. Es indistinto. Además, esta gráfica nos permite hacernos una idea de cómo se comportan los intervalos de positividad y negatividad de la función. Por ejemplo, vemos ahí que para todos los valores entre 0 y pi, la función es positiva. Eso lo anticipamos en el mismo video que definimos la función seno, ya lo sabíamos. Pero también vemos acá que la función es positiva entre 2pi y 3pi, es decir, entre una vuelta completa y una vuelta y media. También es positiva entre menos pi y menos 2pi. Y a su vez es negativa en los intervalos entre menos pi y 0, entre pi y 2pi, entre 3pi y 4pi, etc. Evidentemente se van a alternar intervalos de positividad y negatividad al infinito, ¿no? Tanto hacia los positivos como hacia los negativos. Por supuesto, estamos hablando de intervalos abiertos, porque en el caso de menos pi, de 0, de pi, de 2pi, son raíces, por lo tanto no son ni positivos ni negativos. Y también podemos hacernos una idea de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Podemos ver el máximo que habíamos calculado, que es en pi sobre 2, el mínimo que habíamos calculado en 3 medios de pi, pero también podemos ver en esta gráfica, con esta escala, otros máximos y otros mínimos. Bueno, ¿cuándo será creciente y cuándo decreciente la función seno? Bueno, la función seno va a crecer desde un mínimo a un máximo. Es decir, por ejemplo, desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, desde 3 medios de pi a 5 medios de pi, desde 7 medios de pi, así al infinito, ¿no? Y decrecerá en los intervalos entre menos 3 medios de pi a menos pi sobre 2, después vuelve a decrecer entre menos pi sobre 2 a menos 3 medios de pi, donde alcanza un mínimo, y otra vez desde un máximo a un mínimo.